Bueno, vamos, ya está, voy a tener que laburar, no me queda de otra, carajo. Yo esperaba que hubiera una inundación de no, sigamos charlando un rato más, pero no me queda otra, voy a tener que laburar. La carta del laburo, muchachos, llegó la hora. A ver, ¿te gustan los redondos? Mira, no hago muchas discriminaciones por el peso, pero suelen ser bastante pachoncitos y te acostás arriba y es como puede que te rompen el orto. A ver, me voy a dormir, me despertás cuando termine el vivo. Bueno, vamos a hablar de estoicismo. ¿Qué carajo vamos a hacer con el tema del estoicismo, no? ¿Qué carajo será de nosotros? Vamos a encarar el tema en modo tier list. Y vamos a encarar el tema en modo tier list sencillamente porque, como ustedes saben, a mí me gusta agarrar los tópicos que quiero explicar y explicarlos en un contexto que vos ya más o menos conocés. Si el formato ya lo conocés, por ende entendés cuál es la dinámica y no vas a tener mucho overhead cognitivo entendiendo cómo va la mano. Además de ser formato tier list, es una lista cronológica la que vamos a ver. Entonces, de izquierda a derecha, todos estos pensadores son del más viejo al más nuevo. Como ven, Marco Aurelio está al final. Esa es la idea, ¿sí? El hecho de que sea una tier list significa que los vamos a tener que poner en orden y básicamente ordenarlos como si fuese una especie de jerarquía, pero son todos pensadores sumamente respetables, por más que hay un rol respetable y que no todos van a ir ahí. Pero sí, mi pulsión de hablar del tema de estoicismo tiene que ver más que nada con que si vos buscás estoicismo hoy en día, ¿no? Cuando yo la primera vez que vi estoicismo, cuando vos buscás hoy día estoicismo, te encontrás con esto, ¿no? Valor estoico, todos estos canales que está todo bien con ellos, ¿sí? Pero es slow, ¿no? O sea, la visión que tenemos hoy en día del estoicismo está bastante distorsionada de lo que originalmente era, y por mucho. Y está todo piola, ¿sí? El tema, la disyuntiva complicada en la que yo me encuentro cuando se trata de hablar de este tema es que, es verdad, da bastante cringe que haya un montón de pibes que creen que el estoicismo es un hombre todo trabado, bastante gay, dicho sea de paso, ¿no? Un hombre todo trabado con la voz de Kratos que viene y te dice, oh, tienes que ser fuerte, oh, resiste. Parece como que te está preparando para meterte un pijazo, ¿no? Pero además de eso, también me da cringe el otro lado de la moneda, que es que cuando vos te pones a ver las personas que explican estoicismo hoy en día sin ponerse en modo broicism, generalmente viene del lado, no quiero politizarlo, pero viene del lado zurdo woke la crítica. O sea, la gente que termina criticando el estoicismo suele ser gente que está resentida porque a los estoicos les gusta la guita, ¿no? A los pibes que hoy día se hacen llamar estoicos les gusta la guita, les cae bien Elon Musk, dicen que Jeff Bezos es un estoico y creen que el estoicismo es nada, no estar caliente con minas, no mirar porno, ir al gimnasio y ganar mucha guita, ¿verdad? Entonces, tampoco me cierra mucho esa crítica porque a mí personalmente medio que me chupa un huevo y la mitad del otro si vos admirás a Elon Musk o si vos querés verguita, ¿no? Evidentemente si andás mirando videos de estatuas trabadas que te hablan con la voz de Kratos, querés verguita, pero medio que me importa un huevo a quienes admirás o si vos utilizás esa filosofía simplemente porque un gym bro vino y te dijo, oye bro, ¿quieres saber cuál es la verdad? ¿Cómo hago yo para venir todos los días al gimnasio a las 6 a.m? Toma, meditaciones de Marco Aurelio, ahí tienes bro, disfrútalo bro. Y también tu forma está mal bro, cuando bajas la barra tienes que hacerlo caer debajo del pecho bro, masivo. ¿Entendés? Tampoco me ceba tanto eso, no me ceba ninguna de las dos manos, pero no me gusta ni la crítica woke, ni tampoco me gusta que ¿cómo se dice? Que se reduzca al estoicismo y que los que les gusta el estoicismo se pierdan de tal vez la parte más, a mi entender, interesante del estoicismo, que es toda su física, su lógica y todo el trasfondo que hay detrás. Entonces, mis ánimos con todo esto es tratar de darle un panorama un poquitito más completo con los límites obvios que tengo yo a los que les gusta el estoicismo, para que tal vez entiendan un poco mejor la historia del pensamiento, y para los que no les gusta el estoicismo porque creen que todo el que es estoico simplemente es un chabón que les quiere vender un curso, ¿no? Que redescubran un poco esa filosofía y le den tal vez un poco más de bola, o por lo menos tengan la oportunidad de escucharlo sin que les quieran de nuevo vender algún curso masivo. Meditaciones de Marco Aurelio es una poronga, a ver, lo leí entero y me lo tuve que colar porque algo me tenía que servir. Me imagino al loco leyendo y como, este libro es una poronga. Es una poronga. Se nos metió, no así, no al revés, sino que contra la tapa, boludo, con la cara de Marco Aurelio así. Pero bueno, vamos a hacer entonces una revisión un poquito más rigurosa de estoicismo, ¿sí? Sin tampoco hacernos la cátedra que tampoco estoy capacitado para dar. Pero sí, eso. Y los vamos a poner en una tier list porque la chota. ¿A Diógenes en tier S? ¿En serio?
Estamos hablando, no estoy hablando de Diógenes de Laercio, estoy hablando de Diógenes de Babilonia. ¿Qué tanto pudiste haber leído Diógenes? Bueno, me estoy adelantando. Vamos a arrancar con el primero, ¿ok? El primero es Zenón, Zenón de Sitio, no el de la granja, sino el de Sitio, ¿sí? Zenón no era ateniense, así que era de otro sitio, jajaja. Y personalmente considero que por el solo hecho de haber fundado la Estoa, ¿sí? Lo tenemos que poner en chat. Esa es mi opinión prematura. Voy a arrancar con Zenón y les voy a contar un poquito quién es este chabón, de dónde mierda salió y qué onda. Zenón es el fundador del estoicismo. El estoicismo se llama así porque Zenón empezó a dar sus clases o sus charlas o a hacer sus exposiciones en lo que se llama un pórtico pintado. El pórtico pintado es literalmente la definición de estoa, ¿sí? Esto es en el ágora ateniense, ¿verdad? Entonces, pórtico pintado de Atenas, ¿no? Un pórtico no es tanto una puerta, sino que es más como una especie de pasillo. Es más parecido a esto, el pórtico al que ellos se referían. Pero literalmente de ahí viene el nombre. Zenón, les decía, no es ateniense, ¿sí? El chabón se cree que es fenicio, no estamos del todo seguros de dónde es. Pero cuestión que el chabón era un comerciante, nada que ver. Y la historia que cuentan, que probablemente es más ficción que realidad, con todas estas cosas es muy probable que sea ficción la mayoría de las veces. Pero la historia que se cuenta es bastante interesante, bastante cómica. Es que el chabón era un comerciante, fenicio, de donde mierda sea, naufraga y pierde básicamente todo y cae en Atenas. Cae a Atenas y el chabón, como cualquier persona normal, lo primero que dice es... Oh, mi barco se ha hundido, he perdido todas mis posiciones. ¿Qué hay para leer acá, muchacho? A ver. Y va y agarra un libro. Se encuentra con un libro que se cree que es un libro de Genofonte, que es uno de los discípulos de Sócrates. Y se encuentra con que el chabón es un diálogo de Genofonte sobre Sócrates. Y el tipo está ahí leyendo y dice, qué copado todo esto. Ahora que he perdido todas mis posesiones, me pregunto dónde puedo encontrar mi lucha. Se encuentra con un librazo Minecraft. Se encuentra con el libro LOL de Ruby. Imagínate si hubiera caído en el siglo XXI, pobre tipo, ¿no? Habría leído el libro troll. El chabón lee eso y le pregunta al librero, che, ¿dónde puedo conocer a esta persona, ¿no? O esta clase de gente tan sabia y lo que sea. El librero, medio que se lo quería sacar de encima, entonces vio que pasaba Crates. ¿De dónde era Crates? De Sinope, no sé dónde era Crates, pero es un cínico, que es una filosofía anterior y que inspiró al estoicismo. Ve que pasa Crates y le dice, Tomás, seguí a ese cráter. Y el chabón se tiró al cráter y murió. No, mentira. Lo sigue a Crates y entonces se convierte en medio en discípulo de Crates el cínico. Esa es como la origin story de Zenón, ¿ok? ¿Había alguna otra cosa divertida para mencionar? Bueno, no es divertido, pero sí es importante para que nos situemos temporalmente. Estamos hablando más o menos del año 310, por ahí, antes de Cristo, ¿sí? Para que se den una idea, Sócrates muere en el 399 antes de Cristo, ¿sí? Recuerden que antes de Cristo va para atrás, ¿ok? Entonces, cuando cae a Atenas, Zenón, no es posible ir a encontrarse con Sócrates a menos que el chabón fuera también medio necrófilo, pero no lo creo. Entonces, cuando el tipo pregunta eso, lo mandan con un cínico porque no hay chance de que conozca a Sócrates. De hecho, Platón también estaba muerto. Platón muere más o menos en el 340. Aristóteles, no sé si estaba muerto a esa altura. Aristóteles muere más o menos en el 330, por ahí. Hay un pequeño overlap con Aristóteles. Más que nada, no sé, Zenón tenía 10 años y Aristóteles todavía estaba vivo, una cosa así, pero no vivieron el mismo clima intelectual. Y más importante aún, Zenón llega a Atenas más o menos en el 310 o cuando mierda sea, pero el punto es que esto es posterior a la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? Ustedes saben, primero vos tenés el periodo clásico de Grecia, ¿no? Y tenés toda la gloria ateniense, el siglo de oro, el siglo de Pericles, toda la pelotudez. Ahí está Aristóteles, Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la bola. Y después están las guerras antes y entre medio también están las guerras médicas, las guerras entre Atenas y Esparta y toda la bola. Después viene Alejandro Magno, hace su gran imperio en toda Grecia y ocupa Persia y quema ¿cómo se llama? No sé, un templo importante de Persia como venganza porque quemaron la Acrópolis de Atenas y toda la bola, qué sé yo. Pero cuestión que Alejandro Magno llega hasta el año 323. En el año 323 es importante, muere Alejandro Magno y se considera que ahí empieza lo que se llama la etapa helenística de Grecia. Los estoicos son parte de esa etapa helenística. Entonces es otro clima intelectual. Es importante mencionarlo, parece trivial pero o parece irrelevante, pero sí es importante entender que estamos hablando de otro clima intelectual. Ya estamos hablando de una Atenas que está post el imperio, digamos, macedonio, ¿no? de Alejandro. Entonces no estamos hablando de la misma Atenas full democracia en la que vivió Sócrates, donde tal vez las zonas de tensión dialógica, como diría
márcicos son más en torno a el hablar, la retórica y demás, porque si vivís en una sociedad de democracia directa, vos hablando bien podés convencer a tus pares de que, no sé, este chabón me afanó, y los convencés de que es un hijo de puta y lo haces matar, como pasó con Sócrates, que lo convencieron, lo acusaron de impiedad, de corromper a los jóvenes y qué sé yo, y se terminó muriendo tomando la cicuta. Cuestión que 323 es cuando muere Alejandro Magno. Zenón llega después de todo eso y Zenón empieza a dar sus clases, por así decir, en el pórtico pintado, en la Estoa, hacia el año 300 a.C. Entonces es otro contexto discursivo, es otro contexto filosófico en el que vive este chabón. La filosofía de Zenón realmente no sabemos tanto, en el sentido de que el chabón no escribió un carajo, ¿sí? Como era muy, muy común de estos tipos, no escribió un carajo, pero sí sabemos que fue el fundador de la Estoa desde ya, y también fue discípulo de los cínicos, de Crates y demás, y tuvo algún otro maestro importante. Entonces Sócrates dice, necesitamos superávit, cucardos. De Zenón, más allá de fundar la Estoa, decía, no tenemos nada escrito, sí tenemos muchas referencias y demás, pero es un chabón que es muy importante. La escuela cínica de la que nace un poco el estoicismo, les decía, es una versión un poco más extrema del estoicismo. Los cínicos eran unos chabones que rechazaban totalmente las convenciones, rechazaban, por ejemplo, los bienes materiales, rechazaban también el pudor, la vergüenza, promovían el ascetismo extremo y demás, eran bastante turbios. No sé si es con Zenón, pero creo que es con Zenón, que hay una anécdota de un cínico, creo que es Crates, que se puso a garchar con la mujer en el medio de la calle como para decirle, chabón, tenés mucha vergüenza, dale, saca, pelá la verga, y se puso a garchar ahí en el medio. Y Zenón como que, ay no, Dios mío, y se fue con el pito parado, pero se fue corriendo, una cosa así. Es con argón, me dice por ahí, puede ser. Pero para que entiendan a qué me refiero, eran chabones muy extremistas, y el estoicismo un poco nace como una especie de versión más chill del cinismo. Esa es la genealogía un poco del estoicismo. Toma elementos de otros lados, tiene influencias importantes en Heráclito, ¿sí? Hay una influencia importante que ahora tal vez vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Tiene influencias también, aunque no tan cercanas, en Sócrates, en Platón, ¿sí? En todo lo que es los académicos antiguos. Después los académicos que, ustedes saben, Platón funda la academia, Aristóteles funda el liceo, ¿no? Esas son las dos genealogías, las dos escuelas esas que salen todas de Sócrates. Y después hay otras escuelas, ¿no? Pero el punto es que los académicos seguían existiendo cuando estaba Zenón, por más que Platón ya había muerto. Y en ese momento había como una especie de movimiento más escéptico en la academia platónica. Entonces los estoicos, ahora vamos a hablar un poco de su epistemología, pero los chabones como que tenían esta idea de que es posible acceder al conocimiento, y los escépticos de la academia eran como más dudosos de eso, y también tenías el escepticismo pirrónico, que también era escéptico en ese sentido y demás. Entonces tenía debates. Los opositores por excelencia igualmente del estoicismo eran los epicúreos, por Epicuro, que generalmente se los pone como el opuesto o la competencia del estoicismo. Platón de albóndigas, qué buen chiste, me encanta ese chiste porque es de Lelutier. Pero bueno, ahí lo tenemos. A Zenón, decía, lo ponemos en chat porque es el fundador, y nada, bien ahí el tipo le puso toda la onda. Vamos a pasar a Cleantes. Cleantes es un tipazo, pero no sabemos mucho de Cleantes. ¿Ok? Cleantes se sabe que es de Asia Menor, y se sabe que tuvo aportes en ética mayormente, ¿sí? Y otros aportes un poquito en cosmología y demás, pero tampoco, no tenemos un carajo escrito del tipo, no tenemos mucho más. Sabemos que fue el sucesor de Zenón en el estoicismo, ¿sí? Todos estos por lo menos hasta acá, no, estos también. Hasta Posidonio, estos son todos. Zenón, Cleantes, Crisipo, yo siempre quiero decir Crisipo, odio. Diógenes, Antípatro, Panecio y Posidonio, si no me equivoco, todos estuvieron adelante de la Estoa, digamos, fueron como jefes o presidentes, por así decir, del estoicismo. Ya Epicteto no, Séneca no, y demás son bastante posteriores. Pero bueno, Cleantes sabemos que hizo algunas contribuciones, entiendo que era un exboxeador o algo así, pero no sabemos mucho, así que lo voy a poner medio en porque no entiendo mucho qué contribuciones hizo. Hay fragmentos, hay referencias, y frecuentemente se dice que lo opaca un poco el que vino después, que ahora lo vamos a mencionar, pero no tenemos muy claro hasta dónde llegaron sus contribuciones. Además, tenemos uno mucho más claro como referente que nos va a ayudar a explicar más cosas, que es este loquito que tenemos acá. Este es el tercer líder, por así decir, de la Estoa, ¿sí? Del estoicismo. Este chabón sucede a Cleantes. Les decía antes, esto está todo en orden cronológico, y hasta acá son todos presidentes, o no usar la palabra, boludo, dueños, no, ¿cómo sería? Jefes,
tipazos del estoicismo. Este chabón, Crisipo, les decía, es extremadamente importante y en cierta forma termina opacando a Zenón y Cleantes. Representantes, no, porque no, hay otros que son representantes, pero estos eran líderes del estoicismo. Crisipo, les decía, es el que viene después de Cleantes y es un chabón cuyo nombre me gustaría decir Crisipo desde que lo leo y me da bronca que nunca tiene tilde. Y encima hoy estaba repasando el libro de Lang y a veces lo ponen con tilde y me da bronca. Este tipo es un autor extremadamente prolífico, ¿sí? Es extremadamente importante, y al punto en el cual Diógenes Laercio, que es un autor que es posterior, pero no tanto, también es bastante viejito, que escribió un libro famoso que se llama Vidas de los filósofos ilustres, dice que sin Crisipo no habría habido Estoa. Llega a decir el chabón, ¿no? Entonces, este chabón es extremadamente importante, se lo considera el segundo fundador del estoicismo, ¿sí? Estuvo al mando de la Estoa por como 30 años, fue extremadamente relevante. Se cree que escribió, no sé, como 700 escritos, 700 libros, tratados, lo que mierda sea, escribió prolíficamente y fue además un autor muy debido a la lógica estoica. Crisipo, les decía, fue un gran contribuidor al estoicismo, a su sistematización, y fue una persona que sabía una banda de lógica. Las contribuciones de este chabón realmente no se pueden exagerar. Y ahora sí, vamos a tener que explicar un toquecín más. Ahora que ya tenemos a Crisipo bajo nuestra manga, podemos explicar un toquecín más el sistema estoico. Si vos querés entender el estoicismo helenístico, ¿sí? Esto vale mencionarlo. El estoicismo helenístico es lo que se llama la vieja estoa, ¿sí? Vos tenés la vieja estoa, se suele dividir en estas tres partes: vieja estoa, estoa media y la estoa más nueva. Y esos tres, irónicamente, son más o menos todos antes del 300 después de Cristo. ¿Sí? Hasta Marco Aurelio, todo eso es nueva estoa. Y después tenés autores contemporáneos como Iliucci, qué sé yo, que son más nuevitos, ¿no? Para nosotros. Pero si querés leer al estoicismo clásico, estos que estamos viendo hasta ahora son lo que se consideraría vieja estoa. Estoa parecida. No, de hecho es bastante distinta. La gente generalmente arranca por acá, y los que saben, los que estudian el estoicismo como corriente filosófica se suelen enojar porque acá es como que ya les decía, está bastante destilado en Marco Aurelio el estoicismo, entonces es medio un pijazo. Entonces, si vos querés entender realmente el sistema filosófico estoico, te conviene arrancar más por la vieja estoa, porque es donde vas a encontrar la carne, digamos, la sustancia. Les decía, entonces, Crisipo organizó bastante al estoicismo, lo ordenó, le dio bastante cuerpo, ¿sí? Escribió mucho, debatió otro tanto y demás. Hay tres ramas de la filosofía que estudian los estoicos. Esas son la lógica, la física y la ética. Ahora, cuando decimos lógica, cuando decimos física y cuando decimos ética en este contexto, las tres son, y te diría que tal vez la ética es la única que no, son reducciones por una cuestión de traducción. Cuando estudiaban lógica, los estoicos estaban pensando en lógica formal como la conocemos nosotros, pero también estaban pensando en gramática, ¿sí? Y ahora vamos a explicar un poco por qué eso es importante. También estaban pensando en epistemología, ¿no? Que es la teoría del conocimiento. Todos los movimientos filosóficos que a vos se te ocurran van a tener alguna respuesta al problema epistemológico, al problema de epistemología, gnosiología y demás, son nombres para lo mismo básicamente, que es el problema de cómo se crea el conocimiento, ¿verdad? O cómo existe el conocimiento, o si siquiera el conocimiento es posible. Cuando una escuela filosófica te dicen que es escéptica, frecuentemente se están refiriendo a que son escépticos respecto del problema de la epistemología, es decir, cómo o si es posible acceder al conocimiento. El conocimiento acá viene una palabra griega, episteme, que tiene que ver con, y lo mismo epistemología, tiene que ver con conocimiento cierto, conocimiento, dependiendo de en qué contexto estés hablando del tema, puede que sea conocimiento indubitable o puede que sea conocimiento simplemente como el que construye la ciencia, por ejemplo, que es conocimiento momentáneo, por así decir, pero es el mejor que tenemos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ese es el signo del conocimiento científico. Sin embargo, en nuestra era un poco pone el peso de la episteme, el peso del conocimiento cierto en la ciencia. Por eso vos vas a ver que mucha gente te dice está científicamente comprobado, como si fuese una verdad revelada, una verdad que tiene la fuerza epistémica de una revelación o de algo que es cierto siempre y en todo lugar. Las pruebas y las cosas que son ciertas siempre y en todo lugar en el contexto contemporáneo las vas a encontrar en la lógica, la matemática y poco más. El resto de la ciencia, las ciencias empíricas y demás, generalmente te dan verdades provisionales hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, toda esa
esa clase de planteo de cómo llegamos al conocimiento, qué es verdad, qué es mentira, es posible saber cosas y demás, todo eso también entra dentro de lógica para los estoicos. Todo esto es lógica. No se puede estar todo el rato epistemologando. También es un temazo de Lelutier, cumbia epistemológica, se los recomiendo. La otra rama es la física, ¿no? Y en física, de nuevo, tal vez es más fácil definirlo, podemos poner todo lo que hoy entendemos como ciencias empíricas, ¿no? Podés poner la física, la cosmología, la astrología, astrología de hecho también, porque los estoicos, por lo menos los antiguos, creían en la adivinación. Podés poner todo eso y la teología, ¿sí? O sea, la física, estas tres ramas de la filosofía, dijimos lógica, física, ética. La lógica incluye además la gramática, algo como lo que consideraríamos hoy en día semántica o semiótica, incluye la epistemología, incluye la lógica formal y demás. La física incluye todo lo que hoy consideramos ciencias empíricas y también la teología, ¿sí? Entonces es todo el mundo natural más el mundo de los dioses, ¿no? Que era una respuesta importante que vos tenías que dar en ese contexto. Era, bueno, ¿qué onda con los dioses? ¿Cómo entran en tu sistema filosófico los dioses? ¿Zeus juega o no juega? ¿Bocini juega? Ahora, la ética, por último, es el estudio del comportamiento humano. En el contexto griego y de Atenas, generalmente la pregunta es la buena vida, la eudaimonía, que es la felicidad, el acceso a esa forma de vivir buena. Esa es la pregunta crucial que todos estos sistemas de pensamiento, todas estas escuelas tendían a querer resolver. Lo que tiene el estoicismo de súper peculiar y que es en gran medida deuda para con Crisipo es que es extremadamente sistemático. Entonces vos en el estoicismo tenés la lógica, tenés la física y tenés la ética, pero estos tres pilares del estudio de la filosofía dependen el uno del otro de una forma que es formidable el nivel de cohesión que tiene el sistema. ¿Ok? Es extremadamente admirable el nivel de cohesión que tiene, y en gran medida, por lo menos en esta etapa temprana, se lo debemos a Crisipo, a este chaboncito. ¿Sí? Obviamente todos hicieron sus contribuciones y, como les decía antes, esto tiende a opacar a Cleantes y a Zenón, que también son extremadamente importantes, pero mucha de la formalización del estoicismo se la debemos al chabón este. ¿Ok? En el contexto estoico, entonces, el estudio de cualquiera de estas tres ramas un poco que necesita a las otras dos. Hay varias analogías que los estoicos han dado a lo largo del tiempo, como la idea de que en el estoicismo la cáscara es la lógica, la clara es la ética y la yema es la naturaleza, por ejemplo. O es como un cantero en el cual tenés frutos que son la física, frutos que son la ética, tenés la tierra que es la física, y la lógica es como la pared del cantero, como poronga se llamará, no sé, pero es como lo que contiene todo, ¿verdad? Es como que se necesitan mutuamente para que sea posible articular un pensamiento cualquiera de las tres vertientes. Entonces, este chabón desde ya lo voy a poner en modo super chat, y ahora voy a explicar un poco más de las tres vertientes o las tres ramas de la filosofía. Acá me tiran una pregunta muy buena. Dagger, yo siempre me pregunto si la hermenéutica telúrica incaica trastrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica, por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Vos sabés que esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y yo siempre contesto que no. ¿Que no qué? Que no sé. Hicimos el chiste. ¿Eso es la dicotomía del control? No. La dicotomía del control se la atribuyen a Epicteto, se la atribuye, creo que el autor este que mencioné antes, ¿cómo se llama? Massimo Pigliucci. ¿Es Pigliucci? Massimo... Siempre le erro porque me sale Pagliacci. Creo que es Pigliucci, ¿no? Sí. Y a los estoicos más ortodoxos no les gusta tanto la idea de la dicotomía del control, porque es uno de los ejemplos de la reducción del estoicismo. Entonces, vamos por partes. Lógica, física, ética. La... Paglia... Basta, no me distraigan. La lógica estoica incluye, les decía, una teoría del lenguaje, una teoría epistemológica, y también incluye, por supuesto, lógica formal. Curiosamente, los estoicos tenían algo más parecido a la lógica de predicados que a la lógica de proposiciones aristotélica. O sea, es una cosa bastante distinta, bastante original y bastante como avanzada para su época. En cuanto a la epistemología, el problema que habíamos dicho antes, el problema del conocimiento, ¿sí? Los estoicos la pasaron para el orto, porque su filosofía dice que es posible acceder al conocimiento verdadero mediante la razón. O sea, decíamos antes, cualquiera de estos movimientos filosóficos te preguntan, te tienen que responder la pregunta de, che, ¿el conocimiento es posible? Y si es posible,
cómo. ¿Cómo llegamos a saber algo? Algo que es cierto, y algo que es indubitable. Los estoicos dijeron que sí, es posible, y que es posible mediante la razón. La razón en el contexto estoico se puede entender muy específicamente como distinguir entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Entonces fíjate que ya tiene una definición medio como la mía, medio chica de lo que es razón, y es bastante específica, y no sé qué tiré, pero es una definición específica, ¿sí? Entraron en arduos debates los estoicos sobre por qué es el caso que podemos acceder a conocimiento indubitable mediante la razón, y por supuesto tuvieron el problema de que estaban rodeados de escépticos, ¿no? Entonces los escépticos académicos, sobre todo, hay uno que se llama Carneades, creo que es, que hizo varias críticas fuertes al punto en el cual algún estoico, creo que fue Antíprato, tuvo que modificar un poco la teoría del conocimiento estoica para tratar de responder a las críticas de este chabón. Estos tipos eran más de la creencia de que no podés conocer certeramente. Los estoicos decían que sí, ¿sí? Y el mecanismo para conocer de forma certera es la razón. Ahora, ¿por qué es la razón? Y porque es un buen diario. No, mentira. ¿Por qué la razón tiene un lugar privilegiado? Bueno, para entender eso, tenés que entender la parte física del estoicismo. ¿Sí? Entonces, quédate simplemente con la idea de que si yo te pregunto, para un estoico, ¿es posible acceder al conocimiento indubitable, al episteme? Sí. ¿Cómo? Mediante la razón. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿por qué carajo mierda? ¿Y de dónde? ¿Cómo sabemos si tienen razón? Bueno, para entender eso tenés que pasar a ver la física, ¿ok? La física estoica, que decíamos es el estudio de todo lo que hoy consideramos ciencias empíricas, o sea que va a incluir también cosmología, cosmogonía, va a incluir teología, va a incluir también física, va a incluir química y todo eso, toda esa protociencia, ¿no? La física para los estoicos, decía, ¿sí? Es el estudio de la naturaleza, y ellos consideraban que la naturaleza es naturaleza con N mayúscula, es decir, que la naturaleza tiene como una especie de rol divino. Es largo de explicar, pero el kit de la cuestión es básicamente que para el estoico el mundo está determinado por causas y efectos, ¿verdad? Todo lo que pasa tiene una causa, todo lo que pasa es explicable. Yo lo puedo explicar. Yo agarro esta cosita, tironeo de un lado y de otro, ¿no? Y yo puedo explicar en función de cuánta fuerza estoy haciendo de cada lado, en función de qué tan fuerte estoy agarrando esta bandita, en función de qué tan cerca está de la cámara, qué tanta luz le está pegando. Yo puedo explicar en teoría todo lo que lleva a esta bandita a estirarse hasta acá y no hasta acá o hasta acá. ¿Ok? Entonces, el mundo es explicable, el mundo está subyugado a la razón, o es la manifestación de la razón. Esa cosa que se manifiesta a través de todo el mundo es el logos, ¿sí? El logos es como, insisto, la razón del mundo, ¿verdad? Y después hay toda una cosa de que el impulso vital, el principio vital del mundo es el neuma, neuma como el tema de Tool, que deja de abrir la colita. Qué sé yo, hay toda una ida y vuelta, en serio es bastante denso el tema de explicar, pero el punto que te tenés que llevar es que el mundo está ordenado para los estoicos. El mundo no es desorden, el mundo es cosmos. Esto es algo muy heraclitio, esto lo sacan en gran medida de Heráclito. También tenían la idea, sobre todo los primeros estoicos, de que el mundo tenía como ciclos de fuego, y hay una cosa medio milesiana y también con el tema de que el fuego y el aire se combinan, y ellos creían que literalmente el aire era lo que daba ese impulso vital, ¿no? Porque vos inhalás y ese aire que inhalás es como el neuma atravesando tu cuerpo analmente. No, neuma temazo, sí, temazo, la verdad que sí. Entonces, decíamos, en la física estoica se entiende que el mundo está ordenado por el logos, por la razón. Y ahora te imaginarás como más coherente por qué dicen ellos que vos, cuando pensás racionalmente, podés acceder a la verdad. Porque cuando vos pensás racionalmente, estás no superponiendo al mundo una explicación plausible, sino que estás accediendo a ese orden que el mundo tiene. ¿Me explico? O sea, llegás a la cosa en sí, al orden del mundo mismo. ¿Ok? Entonces, tenés, el mundo está ordenado, y está ordenado por, le dan nombres distintos a lo largo del tiempo. En Marco Aurelio van a escuchar que frecuentemente Marco Aurelio dice por Zeus. Le dicen Zeus, le dicen Dios, le dicen providencia, le dicen naturaleza con N mayúscula. No son exactamente sinónimos, pero son más o menos sinónimos todos esos términos en este contexto, porque todos expresan simplemente el mundo como una cosa divina y ordenada, ¿no? Eso es fundamental. Entonces tenés al mundo que es como una cosa divina y ordenada, y tenés al hombre que puede razonar. Y como el hombre puede explicar las cosas que pasan en el mundo, esa explicación ya no es simplemente un artilugio de la evolución para que nosotros nos comuniquemos. Esa explicación es el signo de que nosotros tenemos un rol cuasi divino en el mundo, que es interpretarlo, explicarlo, razonar. Y razonar, recuerden, dijimos hace
hace un momento es, en el contexto estoico, reconocer lo bueno, lo malo y lo indiferente, ¿ok? Entonces, el punto es que como el mundo está ordenado y vos tenés razón, tenés no solamente el rol, sino que te diría la obligación, y ahora vamos a ver por qué es una obligación, y cuando ya se pone así normativo el planteo, estamos entrando en la ética. Pero tenés como por lo menos hasta ahora tenés la capacidad de entender el mundo. ¿Te iba muy bien? Sos Dios. ¿Querés que les decimos de las mejores doctrinas filosóficas o cuáles más sería interesante ver? Hay varias que son muy interesantes. Creo que esas dos cosas que acabamos de explicar deberían ser más o menos suficientes para que entendamos por qué la epistemología estoica dice que sí podemos acceder al conocimiento y por qué el mundo está ordenado. Ahora, el orden del mundo para el estoico es necesariamente bueno. El hecho de que las cosas estén ordenadas es necesariamente buena. Y hay una cosa medio mística ahí, que es como, también es una cosa medio semántica la que hacen, que es como que dicen, no es que las cosas buenas están ordenadas, sino que las cosas son buenas porque están ordenadas en cierta forma. Entonces, o son racionales. Cuando vos podés hablar, les decía, cuando vos podés hablar como ser racional, este acto de hablar, de explicar con palabras, no es algo falopa que vos haces porque sí, sino que es una especie de ponerte en sintonía con el orden del mundo. Por eso, y ahora cobra sentido lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué decíamos? En lógica entra gramática, entra algo parecido a la semántica, entra, decía, lógica formal y entra también epistemología. Y vos decís, ¿por qué carajo entra la gramática en todo esto? Bueno, es en gran medida, ¿sí? Porque hablar de forma articulada, expresar razones con palabras para el estoico es mucho más que simplemente una herramienta de la cual derivamos utilidad como animales. ¿Sí? Es acceder al orden cósmico, es ponerte en sintonía con la providencia, con la naturaleza que está ordenada como un todo. Algo fascinante para mí por la coherencia que cobra todo el sistema cuando vos estableces esas dos variables. Cuando vos decís, el mundo está ordenado, el hombre puede razonar y como el hombre puede razonar mediante el lenguaje puede articular el orden del mundo, el rol del hombre al explicar el mundo se vuelve, insisto, cuasi divino, se vuelve como una especie de acceso a esa cosa superior que es el orden del mundo. Es re valioso porque automáticamente te das cuenta de por qué carajo es que podemos hablar, por qué carajo es que eso es importante y un poco que ya lo deben intuir, por qué es importante también que nosotros nos ordenemos al mundo o seamos racionales y demás. Que es, de vuelta, ya es una declaración normativa cuando decís tenés que ordenarte al mundo, vivir acorde a la naturaleza, ya es una declaración normativa, ya entras en la ética. Pero fíjense cómo la ética es como el corolario de esta base lógico-física que tienen los estoicos. Ahora, íbamos a mencionar, ya mencionamos al principio que hasta esta altura del estoicismo probablemente ya tenías todo lo que acabamos de mencionar, más o menos, estoy haciendo varios anacronismos, pero más o menos ya lo tenías. Vamos a pasar rápidamente a dos más de los pensadores que no vamos a detenernos en gran medida. Diógenes y Antípatro. A este chabón, yo cuando lo estudié siempre lo vi escrito distinto el nombre. No sé por qué. Cuando busqué la foto me apareció como Antípatro, pero yo lo leía como Antípatro o algo así. En fin, es un dolor de huevo. Traten, si van a estudiar filosofía, si van a leer libros de filosofía o lo que sea, léanlos o en español siempre o en inglés siempre. Y probablemente en español sea mejor. Porque es un dolor de huevo también cuando te convierten los nombres de español a inglés. Cambiar una banda. Diógenes, dicho sea de paso, hizo varias contribuciones importantes a lo que es gramática. ¿Sí? Este es Diógenes de Babilonia, no Laercio. Y Antípatro estuvo bastante involucrado con algunos de los debates contra los escépticos académicos y si mal no recuerdo es Antípatro el que hizo una modificación en la epistemología para tratar de combatir los argumentos escépticos sobre el conocimiento. Ahora una observación sobre eso. A Diógenes yo lo pondría acá y Antípatro también, francamente. Probablemente Diógenes respetable. Antípatro no me cae muy bien por eso, porque se anduvo como desarmando, fue uno de los primeros que empezó a desarmar un poco el sistema, por ponerle el pecho a la bala, ¿no? De las críticas que recibían. ¿Qué clase de críticas recibían, no? Una de las críticas más fuertes que recibían los estoicos, les decía, era para con su epistemología, con la idea de que vos podés acceder a ese orden del mundo. Porque en filosofía vos no podés simplemente decir, sí, el mundo está ordenado y yo cuando hablo accedo al mundo, ¿no? Y es como, ¿cómo carajo sabés? ¿No? Filosofía es un dolor de huevo en el sentido de que todos te van a preguntar, bueno, justifica su respuesta, ¿entendés? No existe la respuesta dogmática. Los sistemas, una vez que tienen establecidas sus causaciones, pueden ser dogmatizados, pero antes de eso vos tenés que explicar exactamente por qué llegas a esa conclusión y convencer a tus pares. Uno de los lugares en los cuales más dificultad tuvieron los estoicos para convencer a sus pares, en el contexto helenístico sobre todo, fue la epistemología, ¿no? La idea de que el humano puede acceder al conocimiento mediante la razón. La forma en la que es como una especie de un salto de fe, lo del estoicismo. Tiene razón de ser, pero la forma en la que ellos dicen que llegamos al conocimiento es, y Zenón utilizaba esta imagen frecuentemente, es que esto es la percepción. Vos tenés la mano abierta y
Esto cae contra acá, quieras o no quieras. En este caso lo estoy tirando yo, así que si no quiero no cae, ¿no? Pero si no quiero no voy. No, pero esto es la percepción, ¿sí? Esto, cuando vos lo agarrás, ¿sí? Ya es una impresión a la cual vos diste asentimiento. Entonces, cuando vos nacés como ser humano, y en esto también tienen largos desarrollos, que hubiera estado tal vez bueno, no sé si mencionar más en longitud, pero cuando vos nacés con ciertos sentidos, ¿verdad? Y en este sentido los estoicos son, no solo que son, sí, digamos, son, quiero decir empiristas, pero no es, bueno, digamos que es empiristas, no es empirista la palabra, hay como un gran debate en filosofía que tiene que ver con de dónde surge el conocimiento, o sí, cuál es el orden lógico del conocimiento. Y la pregunta en la que se debaten los filósofos todo el tiempo, a lo largo de la historia lo vas a ver siempre, es si primero viene la percepción y después la razón o el concepto, ¿no? ¿Qué viene primero? Es como un problema huevo y gallina. Hay gente, los filósofos ingleses particularmente, después tuvieron una larga tradición en este sentido, que dice que los hombres nacen como una especie de canvas vacío y reciben de sus sentidos impresiones, y con esas impresiones se crean los conceptos, las ideas, y luego vos las ideas las proyectas hacia el mundo y hay como una especie de ida y vuelta, pero el principio es desde afuera para adentro. Después tenés otras escuelas filosóficas que dicen que es lo contrario, y después tenés otras que son como, por ejemplo, Kant hace una especie de síntesis y hace su famosa frase en la crítica de la razón pura, que es la de las impresiones sin conceptos son ciegas, conceptos sin impresiones son vacías, o algo así, creo que era la frase, que es esta idea de que hay una especie de ida y vuelta, y después está el problema de la existencia, de la experiencia posible y demás, ¿no? Materialismo versus idealismo, gracias. Los alemanes son particularmente idealistas, y después tenés el materialismo, que es característicamente, por lo menos a partir de más o menos la modernidad, más o menos se asocia mucho con los ingleses. Entonces, los estoicos son de la parte más inglesa de la cuestión. Es decir, obviamente no existía, ¿no? Inglaterra, pero estamos hablando de que si los tuviéramos que posicionar entre esas dos vertientes que se pelean, tendríamos que decir que son más de los que creen que el hombre nace sin nada y luego las impresiones le dan ideas. ¿Sí? El hombre percibe mediante sus sentidos, y luego con sus sentidos, con eso que recibió en sus sentidos, da sentimiento o no a las cosas que ve, y luego de dar asentimiento tiene un paso adicional. Ese paso adicional, ¿sí? Les decía, esto es la percepción, esto me golpea en la mano, si quiero o si no quiero, de todos modos, ¿verdad? Esto ya es dar asentimiento, que es que yo agarro esa impresión y la agarro con la mano, la aprieto, la sostengo, le doy asentimiento, reconozco que existe, ¿verdad? Tus sentidos te dan cosas que pasan todo el tiempo, pero vos decidís o no prestarles atención, por así decirlo. Podés pensar de esa forma. Vos ves un bulto oscuro a la noche y decís, wow, eso parece una buena pija. Y cuando ves que el bulto parece una pija, ¿no? Podés decidir, eso parece una buena pija, ¿no? Entonces ahí sucedieron dos cosas, de hecho. Vos primero, tus ojos recibieron la luz o la ausencia de luz del bulto en la oscuridad, y después vos dijiste, eso parece una buena pija. Entonces ahí diste de cierta forma asentimiento, podríamos decir. La primera parte es instintiva, automática. La segunda parte es como un paso adicional de reconocimiento, ¿sí? Como que le das un acknowledgement. Y después, si cotejás contra la empiria y chequeas de hecho que eso es un bulto mediante hacer una buena mamada, ahí es cuando accedes al conocimiento. Entonces Zenón hacía esto, ¿verdad? En ese tercer paso es cuando vos agarrás esto y lo munís con el otro brazo, ¿no? Agarrás el bulto así como, ahí tenés. Entonces esa es como la secuencia de cosas que pasan para que vos accedas al conocimiento. Acceder al conocimiento de esta forma, si bien los estoicos decían que es posible, porque nuestra razón, recuerden, está como de cierta forma orientada o tuneada para funcionar igual que el logos del mundo, el logos interno, tu principio rector, ahora vamos a mencionar qué es eso. Es igual que el principio rector de todo el universo, por así decir. Entonces tu mente funciona de esa forma, del mismo modo que funciona el mundo. Entonces tu mente puede innatamente, dicen los estoicos, acceder al conocimiento, pero eso no viene solo. Lo que viene solo son primero las percepciones y luego las impresiones, ¿no? A las que vos das sentimiento, lo que sea, pero el conocimiento llega cuando vos podés dar cuenta racionalmente de esa cosa que vos considerás que es verdad. Entonces cuando vos podés decir, esto efectivamente es un bulto, yo lo sentí, lo palpé, me lo metí en el ojete, esto es un bulto, te aseguro que es una buena verga, ahí podés decir que llegaste al conocimiento. No recuerdo exactamente qué fragmentos, pero algunos fragmentos hay como ciertas referencias a la idea de que, bueno, es conocimiento si podés defender racionalmente ese saber contra todas las objeciones posibles. Entonces es una cosa extremadamente laboriosa, extremadamente ideal, y eso hizo que muchas veces la vieja estoa, que son estos 5 chabones esencialmente, se volvieron tanto antipática e inútil como filosofía. ¿Por qué? Porque
Porque cuando vos definís el conocimiento así, es medio como una engaña pichanga, porque vos decís, sí, viejo, podemos acceder al conocimiento. ¿Cómo? Y básicamente tenés que ser capaz de defender eso que vos crees que es verdad ante todas las refutaciones posibles y qué sé yo. Y llega un punto en el cual, con tal de no darle la razón a los escépticos, los estoicos medio que terminaron poniendo en un pedestal. No sé cómo es un pedestal, pero vamos a decir que es esto. Y ahora que voy a utilizar el ejemplo que utilicé antes, ya no es más un pedestal porque va a tener un pito, ahora es un penestal. Entonces terminaron diciendo como, ya fue, el conocimiento existe pero está como allá arriba, ¿no? Es un lo pusieron en un penestal. ¿Bien? Entonces eso es lo que lleva a los estoicos, de hecho, a concluir que si bien es posible en teoría acceder al conocimiento y obrar de acuerdo a la naturaleza, es tan difícil que no hay un puto ejemplo en la puta historia que se te pueda ocurrir. Los dos ejemplos que frecuentemente utilizan los estoicos como hombres de alta virtud son Sócrates y Heracles, creo que aparece frecuentemente también, ¿no? Que uno es un filósofo que ya está muerto cuando empieza el estoicismo, ¿no? Que es como una figura cuasi mítica para la filosofía porque Sócrates muere por sus principios y se niega a mentir o a tratar de ganar en la corte y le ofrecen irse de Atenas, le ofrecen el exilio y dice que no, y lo intentan sacar de la cárcel y dice que no, y se come la cicuta y se caga muriendo por sus principios. Entonces el chabón es como que el tipo creía definitivamente en lo que hacía y simplemente obraba de acuerdo a lo que él consideraba que era bueno, más allá de las cosas que le pasaran. Esto le va a recordar a ustedes al estoicismo más como lo entendemos generalmente, que es un chabón que se banca todo, pase lo que pase y demás. En fin, a Sócrates y a Heracles, si no me equivoco, no me citen en eso, no recuerdo exactamente, creo que Séneca y Marco a veces lo mencionan a Heracles, que es Cérvula, ¿no? Pero son ejemplos mitológicos o cuasi mitológicos de gente que realmente no te vas a cruzar en la calle, ¿no? Entonces, ser realmente virtuoso o ser sabio, que es una palabra que utilizan los estoicos a diestra y siniestra, no es posible para la mayoría de nosotros. Y los estoicos de la vieja estoa, sobre todo, eran demasiado rigurosos con su definición de lo que era ser virtuoso, con lo cual terminaron volviéndose un tanto inútiles en el sentido de que ninguno de nosotros putos mortales llega a ser realmente un sabio, porque ser un sabio es obrar acorde a la naturaleza en todo momento, en todo lugar, constantemente, ¿no? Entonces es muchísimo más difícil de lo que podría cualquiera de nosotros. Ninguno de ellos dice que es un sabio, ninguno de ellos apunta a un sabio, ¿no? Y por eso se vuelve un poquito inútil como ética. Creo que eso va con la vieja estoa. Lo último que voy a mencionar sobre todo esto es que hay una palabra que mencioné antes. Creo que la idea sería tomarlo como guía, no como un objetivo. Ahora vamos a ver de cómo después fueron un poco torciendo hacia ese lado los estoicos. ¿Qué iba a decir? Lo último que iba a mencionar es que tiré al pasar la idea del principio rector, ¿no? Y dije logos varias veces, que vos tenés un logos, la naturaleza tiene un logos. El motivo por el cual los humanos tenemos, decíamos, esta capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, qué sé yo, es porque nuestra mente nos permite razonar, articular el razonamiento mediante palabras, qué sé yo, y eso es lo que hace que puedas poner en sintonía con la naturaleza, que es un todo ordenado, ¿ok? ¿Profe, puedo ir a varios? No, te meás acá, adelante de todos. Dale. Los estoicos decían que las plantas, todo en el mundo tiene una especie de principio rector. Lo que ellos utilizaban como palabra es hegemonicón, que es una hermosa palabra, me recuerda a Necronomicon. El hegemonicon es el principio rector de una cosa, y creo que son los estoicos los primeros que lo utilizan con un sentido más estricto y filosófico. Pero las plantas, decíamos, tienen como una especie de hegemonicon también, que es, digamos, la naturaleza, la physis, tienen su naturaleza, y las plantas obran de acuerdo a su naturaleza. Los animales también, y el hegemonicon de los animales creo que es la psique, el alma, ¿no? Y que es un poquito más sofisticada, ¿sí? Entonces los animales tienen como el impulso de ir a comerse algo, ¿verdad? Las plantas simplemente crecen, viene la luz del sol y qué sé yo, y hacen fotosíntesis y a otra cosa. Los perros, ponele, ven un hueso y como, bueno, voy al hueso y tengo el impulso de comerme el hueso y qué sé yo. Los humanos tienen un hegemonicón que lo desarrollan, no nacen con eso. Recuerden que estos chabones creían que éramos un canvas vacío y después desarrollábamos estas capacidades. Los humanos tenemos como hegemonicón, una vez que desarrollamos la razón, el logos, que es la razón. Entonces, por eso, porque podemos hacer el discurso articulado, que es expresar el razonamiento con palabras, tenemos un logos. Ese es nuestro principio rector. Y ese principio rector, como decíamos antes, no solamente es una capacidad que vos tenés y si la usás, si querés la usás o si no querés no, sino que es una especie de obligación. Tiene como un talante normativo para vos, porque esa es tu excelencia como ser humano. Esto, a los que hayan leído Aristóteles, les recordará un poco a la ética nicomaquea, en la cual Aristóteles un poco arranca diciendo, bueno, ¿qué es lo que es ser excelente para un ser humano? Claramente la excelencia, y esto también está en República, si mal no recuerdo, en Platón, claramente la excelencia no es excelencia universalmente, ¿verdad? Porque para un caballo, ¿sí?, pastar y relinchar es
puede ser la excelencia y correr muy rápido. Pero si vos ves un chabón que está pastando, relinchando y corriendo, o es un Terian o no entendió muy bien qué es la excelencia humana, ¿no? Entonces a los estoicos no les gustaban mucho los Terian porque los chabones decían, no, eso no es ser excelente como ser humano. Excelente como ser humano, ¿qué es? Bueno, es ser racional. Y ser racional es distinguir lo bueno, lo malo, lo indiferente, ¿verdad? Entonces, lo bueno, lo malo, lo indiferente y la capacidad humana y la necesidad, la obligación humana de distinguir lo bueno, lo malo y lo indiferente es una capacidad única del hombre, es su forma de excelencia y por ende tiene un talante normativo, es su obligación. Ahí va. Los masivos solo se quedaron con eso y por ahí. Bueno, decíamos que el estoicismo se volvió, gracias, muy amable, se volvió un tanto inútil como filosofía porque podríamos decir que su epistemología los ponía en una posición incómoda. Tuvieron que debatir mucho con los escépticos que les presentaban constantemente esta refutación de los estoicos. Decían que existía tal cosa como las impresiones cognoscitivas, ¿no? Que es, vos tenés la impresión, decíamos antes, que lo que ves, lo que percibís, das sentimiento y luego llegás a una impresión cognoscitiva que es una impresión más fuerte, como una impresión epistémica, una impresión, lo que hoy diríamos un conocimiento científico, ¿no? Un conocimiento fuerte. Y el problema de los estoicos es que estaban rodeados de escépticos de mierda que le decían, ah, sí, ¿y cómo sabes que el conocimiento es conocimiento y no es simplemente una equivocación? Porque los estoicos admitían que tus sentidos te pueden engañar y que tu razón te puede engañar, te puedes equivocar, ¿no? Entonces se encontraron con el problema cartesiano de decir como, ¿cómo carajo hago para establecer que realmente lo que sé, lo sé verdaderamente y que acá accedí al logo si no me estoy equivocando? Entonces un poco terminaron poniendo, les decía, en un pedestal o en un penestal al conocimiento verídico, indubitable y demás. Para que mi gatita... ¿Qué pasa, Anita? Me la reclaman a veces, así que... ¿Qué pasa, Anita? ¿Qué pasa? Pero sí, los estoicos sostenían que existían las impresiones cognoscitivas, las impresiones ciertas, indubitables, y los escépticos les decían como, jaja, muy buen argumento, bro. ¿Y cómo sabes que ese argumento es cierto y no te equivocaste? No, porque te equivocaste el otro día. Te re equivocaste, pedilo. Te re confundiste, balaste para el orto y se cagaban las piñas. Entonces se pudría todo. Ahora viene Panecio, de verdad. No confundir con Penecio, que es el que te gusta a vos. Panecio es uno de los dos estoicos que entran dentro de lo que se llama la media estoa y que ya vienen después, digamos, de los de la antigua. Lo principal que te tiene que quedar de estos dos, ¿sí? Porque no vamos a ahondar demasiado, lo principal que te tiene que quedar es que fueron un tanto eclécticos, un tanto rebeldes para con los estoicos anteriores y ya estaban dentro del mundo romano, estos chabones. Panecio de hecho fue extremadamente importante y Cicerón lo cita muchas veces, creo que a Posidonio también lo cita bastante y son importantes. Posidonio creo que es famosamente, fue muy relevante en su época, pero hubo hasta muy tarde en la filosofía, no se le dio mucha bola. El punto es que estos dos chabones hicieron una contribución importante, ¿sí? Que es sacar un poco al estoicismo de ese lugar antipático, éticamente hablando, que era decir que todos somos necios menos el sabio y ninguno de nosotros es sabio, entonces vale verga la vida, ¿verdad? Se llevaba un poco a eso y era medio fatalista la filosofía estoica porque el sistema mismo le fue exigiendo hacer correcciones, no porque patatas, sino porque su ética se volvió tan chota hasta este punto en la historia, precisamente porque el sistema era demasiado coherente, funcionaba muy bien, pero funcionaba básicamente para cerrar el círculo del sistema necesitabas poner una ética que era bastante poronga, ¿no? Entonces vinieron estos chabones y fueron bastante más macanudos. Particularmente Panecio fue uno de los primeros que empezó a suavizar la ética estoica, en el sentido de que el chabón dijo, mirá, está bien, ninguno de nosotros es el sabio, somos todos necios, ninguno vive 100% acorde a la naturaleza, y es verdad, había pruebas lógicas para esto, ojo, no es porque patatas, insisto, había pruebas lógicas para decir, no podés ser un poquito sabio, un poquitito más sabio, un poquitito menos sabio, o sos sabio o sos necio, ¿verdad? El estoicismo viejo tenía eso. Panecio un toque vino y dijo, bueno, está todo bien con eso, pero chabón, dale la derecha al loco que está intentándolo, ¿me entendés? Entonces empezó un poco a darle más aire a los que querían practicar estoicismo, pero no querían caer en ese fatalismo de, bueno, o sos un capo o no existís, ¿me entendés? Entonces eso es lo principal. Después hay otras diferencias que estos dos tuvieron con el estoicismo más tradicional, algunas son medio irrelevantes. Posidonio creo que fue un arduo, si mal no recuerdo es Posidonio, que fue un arduo empiricista y trajo muchos elementos aristotélicos al estoicismo. Los estoicos no les gustaba mucho la idea de buscar pruebas. Lo que pruebas nos referimos a, perdón, la gata me mueve el mouse, no estoy haciendo unos testículos, ok, esta vez fue la gata. Basta, esta gata me mueve el mouse y no para de moverme el mouse, Dios mío. Basta, no muevas más el mouse. Ay, esta gata es terrible.
¿Por qué, Anita? ¿Por qué sos así? Posidonio, les decía, trajo varios elementos aristotélicos. Era un chabón que viajaba mucho y como que le daba mucho valor a intentar por lo menos acceder a las causas de las cosas, ¿sí? Que es algo claramente aristotélico. Aristóteles se lo considera muchas veces el padre del empiricismo, porque era un filósofo que le ponía mucha onda a la idea de, bueno, vamos a explicar las cosas según cómo las vemos, cómo se nos manifiestan, ¿no? Y eso es el protoempiricismo y el protocientificismo que hoy día tenemos, ¿verdad? Ahora, más allá de esos dos apuntes, estos dos tipos los vamos a poner en respetables. Para mí los dos son bastante respetables. Posidonio creo que lo ha maltratado bastante la historia. Panecio fue bastante importante y bastante influyente. Y los dos hicieron cierto trabajo que, por más que no te encante las concesiones que hicieron, es cierto que ayudaron mucho a la divulgación del estoicismo. Además, la idea de que estamos usando una tier list es totalmente arbitraria y tiene que ver solamente con que necesitaba algo para poner en la pantalla mientras hablaba por 2 horas de esta mierda, ¿no? Bueno, acá ya vamos a saltar, pasamos del estoicismo medio al estoicismo nuevo, la nueva estoa. Y en la nueva estoa tenemos a 3 que son importantes, cruciales y que generalmente no en ese orden son los que los estoicos modernos o contemporáneos suelen citar, ¿no? Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Epicteto es un chabón que era esclavo de un liberto, que eran romanos los que se habían liberado, habían comprado su libertad. Eventualmente compró su libertad y después lo exiliaron a la mierda. No me acuerdo qué emperador fue, pero lo exiliaron a la mierda y tuvo que vivir el resto de su vida en Nicópolis. Se entiende que Epicteto, por lo que se sabe, escribió y trabajó en bastante rigor todo lo que es el sistema estoico. O sea, el chabón estudió, Calígula fue, Epictetón. Estudió y enseñó lógica, estudió y enseñó física estoica, según los definimos, y demás, ¿ok? Pero, sin embargo, no nos llega a nosotros todo eso, sino que nos llega el puterío, ¿sí? El chabón enseñó en Nicópolis, decíamos, por lo cual estamos hablando de un contexto bastante distinto de aquel en el cual crecieron y se nutrieron los estoicos de la vieja estoa e incluso de la media estoa. Estos chabones, recuerden, estaban embaucados en numerosos debates. Sí, esto es la vieja estoa. Numerosos debates y estaban en Atenas. Si bien no era la Atenas clásica, la Atenas helenística tiene un montón de movimiento filosófico. Entonces era un ambiente, un clima intelectual bastante agitado. Estos chabones también, además que eran bastante intelectualoides ellos mismos. Eso. Epicteto no tuvo esa fortuna. Si bien era un gran estudioso, lo que nos llega a nosotros son mayormente textos de cuando él estaba en Nicópolis hablándole a gente común que venía y le preguntaba, che, ¿qué onda con esto? ¿Está bien o está mal para vos que sos estoico? Si vos lees los discursos de Epicteto, que son, creo que es Arriano el alumno que los transcribió, si vos lo lees, te vas a dar cuenta rápidamente que es una sucesión de gente que viene y le pregunta, che, hice esto malo, ¿bancás o mal? Literalmente era eso. Gente que venía y le decía, me garché a mi cuñada, ¿bancás? Y Epicteto le decía, no vas a garcharte a tu cuñada porque ya sabes que Sócrates y la virtud. Mal ahí. Bueno, venía otro y le decía, che, me garché al que se garchó a la cuñada, ¿qué onda, bancás? Y el chabón explicaba por qué no. Entonces, los textos de Epicteto que nos llegan son bastante reiterativos, son bastante... Te banco, garchétela no. No, porque tendrías que haber grabado, loco. Si hay foto y video, decía Epicteto, ¿no? Si hay anécdota, hay historia sexual. Como es el chabón, entonces lo que nos llega es mayormente él tratando de hacer grandes elaboraciones filosóficas muy interesantes que denotan que el tipo sabía mucho, pero que lamentablemente suelen ser sumamente éticas, en el sentido de que suelen ser sumamente orientadas a ¿está bien esto? ¿Está mal? ¿Por qué está mal esto? ¿Qué onda? A mí me gusta tomar merca, ¿por qué está mal para el estoico? Bueno, viene ahí, viene otro y le dice, vos la verdad que nunca... Hay literalmente uno de los fragmentos uno de los capítulos en el diálogo es Epicteto le habla a uno que no le cae bien y el chabón arranca diciéndole, este Epicteto es un chupapija que nunca me contesta, y Epicteto le dice, no, pasa que hablarte a vos es como hablarle a una cabra, pelotudo, porque sos un forro y no sabes decir nada, no me estimulás para nada, le dice, como que se quejan y se tiran beef, y el otro está como, mal ahí, y se va. Literalmente hay un par que son así. Sin embargo, es no fácil de leer, es interesante de leer, y
si les interesa el estoicismo práctico sin caer tanto en lo más aforístico que es Marco Aurelio, Epicteto es probablemente un buen candidato. Sin embargo, así estaba escrito. No, estaba escrito, yo lo dije con palabras, vos lo que vas a escuchar con sonidos, pero estaba escrito con palabra escrita. Pero bueno, Epictetón, por lo que nos llega, lo vamos a poner en me. ¿Ok? No, creo que no voy a poner a nadie en shot, simplemente que dije chat, shot. Entonces, como que hice un chiste, no me salió. Hice este tier con poco tiempo, ¿ok? Se borra eso. No voy a poner a nadie ahí. Es una falta de respeto. Pero por lo que nos llega, lo vamos a tener que poner ahí. Mi perra está también enojada, no le gustó lo que dije de Epictetón. Mal ahí, pero la garchada ya la hice, ¿ahora qué hago? Y anda a devolvérsela, le contesto. Está muy mal, es más, tenés que ponerle un cinturón a tu cuñada y hacer que te garche a vos. Sos un tímido, Dagger. Nada, simplemente porque no hay ninguno que yo diga. Hoy Juli me hizo esa pregunta, me dijo, ¿cuál es el que más te gusta y cuál es el que menos te gusta? Me preguntó. Y yo estaba como, la verdad que son todos filósofos bastante respetables y todos. No siento que ninguno sea como una mierda. Séneca, el siguiente. Séneca fue consejero y un poco mentor de Nerón, que era un emperador recontra zarpado, recontra vicioso, y es como que creo que hasta le decían el segundo Calígula, porque era tremendo chupapija, básicamente. Y Séneca, muchos de sus escritos están en cierta forma signados por esa decepción que tuvo el tipo de que no le pudo dar a Nerón la enseñanza correcta. ¿Ok? Era neronista, claro. Era neronista de Nerón. Sin embargo, como lectura, Séneca me parece excelente. Séneca tiene dos textos que leí por lo menos, y ahí me imagino otros tantos, ¿no? Pero loco, tengo vida. Uno es las epístolas morales a Lucilio y otro es sobre la brevedad de la vida. El sobre la brevedad de la vida es bastante lindo texto, bastante corto, casi tanto como la tuya, y realmente está muy bien escrito. Séneca era muy buen escritor. Realmente recomendable. Si quieren leer algo lindo, ¿sí? Si quieren leer algo conciso que vaya al punto, Marco probablemente sea la mejor alternativa. Si quieren leer algo un poco más elaborado del estoicismo, Epicteto. Y si quieren leer algo mejor escrito, más literario, más bonito de leer, Séneca. Todo esto dentro de la nueva Estoa. Si quieren entender el estoicismo más puro y duro, van a tener que ir para atrás y empezar por Zenón. Y van a estudiar mucho a Zenón y a Crisipo, que son los que más articularon el pensamiento. No sé si Zenón, pues no sabemos nada de lo que escribió. Pero bueno, de los de la nueva Estoa, ese es el orden que yo, o la prioridad que yo daría. Le enseñó a hacer una fogata. El Chiqui Nerón. Séneca era un tibio y un arrastrado. También Séneca era medio polémico como personaje. Hay mucha gente cristiana, por ejemplo, que no le gusta a Séneca porque Séneca estaba ahí con Nerón mientras perseguían a los cristianos. Hay toda que en ese momento era una secta en Roma, ¿no? Hay toda una ida y vuelta y hay gente que le tiene bronca y demás. Pero como escritor, objetivamente, para mí, subjetivamente desde ya, ¿no? Me parece el mejor. Sí, eso. Lindo de leer y manipula los pensamientos muy bien. Séneca además lo que tiene es que es una buena síntesis, de verdad. Es una muy buena síntesis del estoicismo. Porque es un chabón de una erudición formidable, sobre todo en las epístolas morales a Lucilio. Denota una erudición totalmente formidable, sabe muy bien de lo que está hablando, al punto en el cual muchas veces dice cosas que vos decís, esto no es característicamente estoico. Sin embargo, te das cuenta de que el chabón lo dice desde una perspectiva de alguien que conoce tan bien su sistema filosófico, que sabe dónde hay puntos débiles y sabe dónde puede hacer adiciones. El mismo Séneca en esas epístolas tiene varios apartados en los cuales dice, nosotros tenemos que mirar, respetar a los grandes filósofos que vinieron antes, pero ellos nos iluminan el camino, no son sus huellas las que tenemos que seguir, ¿ok? Ellos nos muestran el camino que ellos tomaron y nos guían, digamos, pero no necesariamente tenemos que seguir sus pasos exactamente. Pero tomaba falopa, no, sí, mucha, muy falopero Séneca también. Sí, ¿qué otras cosas? Bueno, en las epístolas morales hay varios apartados que son importantes también filosóficamente. Hace varias síntesis muy interesantes de el pensamiento peripatético de los aristotélicos, el pensamiento académico, epicúreo. Generalmente cita, sabe Dios por qué, cita a Epicuro, de hecho. La mayoría de las citas con las que termina todas las epístolas a Lucilio terminan con alguna frase. La mayoría son citas de Epicuro. Pero bueno, ahí lo tenés. Séneca, para mí, yo lo pondría en chat en el sentido de lectura. No, tal vez no es contribución. A partir de Panecio y Posidonio son tal vez los dos últimos que vos podés decir hicieron contribuciones muy originales al sistema filosófico. Este fue muy empiricista, este hizo como una especie de modificación de la ética. Esto, hasta acá llegó medio como mucho la originalidad de la Estoa. Estos ya no son originales dentro de la Estoa porque casi que no podés ni siquiera decir que son realmente estoicos, sino que son estudiosos que un poco se identifican con eso y demás. Pero sí, como lectura, si tuviéramos que hablar como síntesis del sistema y como lectura, para mí Séneca está necesariamente en chat.
Pero bueno, es medio arbitrario todo, en fin. Y llegamos al que nunca dijo eso, a Marco Aurelio. Me preguntaron por ahí si iba a dar bibliografía, y sí, va a haber bibliografía. Hay una serie de libros que ahora les voy a mencionar. Más o menos 10 libros son los que yo considero que más o menos te van a dar un overview sólido de esto. ¿Esto entra en el parcial? Puede ser. Marco Aurelio, el que todos conocen, el de las meditaciones, Marquito de Palma, el Marquito, ahí lo tenés. Marco Aurelion Sol, es tan importante y ha sido tan divulgado que no hay tanto para decir al respecto. Hay muchísimo para decir, pero creo que es tan consabido que creo que mi rol acá, un poco mi trabajo acá ha terminado, ¿no? Y desaparezco. Esto es lo que ustedes probablemente asocien, no esta escultura, porque si ustedes buscan estoicismo se van a encontrar con una escultura toda trabada con un six-pack, pero generalmente cuando hablan de estoicismo suelen referirse a Marco Aurelio, tal vez a Epicteto, dependiendo de lo que necesiten venderte en ese momento. Este chabón fue emperador de Roma. ¿Sí? Fue emparedador, o sea que hizo muy buenos sándwiches en Roma. No era noble, bueno, no sé si era noble realmente, no es una categoría correcta, pero quiero decir que no era hijo de nadie, que no era hijo del emperador, no fue por sucesión. Lo convirtieron en emperador por una especie de ida y vuelta entre, había un emperador que medio que le agarró a un senador y le dijo, che, yo te dejo a vos emperador cuando me cae muriendo, pero a condición de que adoptes a Marco Aurelio. Y el chabón lo adoptó y bueno, ahí quedó él. Y Marco Aurelio era el primogénito, no era el primogénito, era el más grande, entonces él tenía que convertirse en emperador. Cuando se convierte en emperador Marco Aurelio, automáticamente pone de emperador o coemperador a Lucio Vero, que era su hermanastro, obviamente, ¿no? Bueno, no, obviamente no, porque no lo dije. Era su hermanastro. ¿Okay? Hay gente que interpreta eso, intenta vender eso como un gesto de nobleza que ya te dice de entrada, wow, qué grande Marco Aurelio, era un tipazo. Hay una lectura histórica que me parece mucho más verosímil sobre eso, que es que el chabón tuvo que ponerlo a Lucio porque no quiso matarlo, ¿sí? Porque era muy común en ese, se me está atrapando la computadora la gata, era muy común en ese momento, ¿no? En Roma, era muy común que cuando ascendía a alguien, en Roma y en todos lados, cuando ascendía a alguien al rol de emperador o de máximo o de rey o de máximo regente de la cuestión, tenía que reventar un par porque si no lo iban a conspirar y se lo iban a agarchar, ¿no? Y se dice que en realidad tuvo más que ver con eso. Marco Aurelio medio que no lo quería matar al pibe, pero tampoco quería que lo maten a él. Entonces dijo, bueno, te hago coemperador, tenés todas mis mismas funciones, no me mates, ¿no? Y ahí lo tenés, como en las municipalidades, como en cualquier familia básicamente. Marco Aurelio fue el primero que ni bien agarró laburo, ni bien agarró un rol público, metió al cuñado, metió al hermanastro al Estado, claro, le consiguió un laburito en la Muni. Fue entonces Marco tuvo un nieto que se llamó Tiberio y entonces por eso sos tan tibio. La historia de Marco Aurelio es un poquito menos filosófica, un poquito más de relevancia política, que va más allá del scope de este stream y de esta presentación poronga que estoy haciendo. Pero bástenos mencionar que el chabón vivió la mayor parte de su trabajo, de su vida como emperador, vivía aquejado por las dudas, vivía acostado por las dudas, aquejado por las deudas, aquejado por las guerras. Durante su mandato tuvo varias confrontaciones con diversas tribus bárbaras que no eran tan bárbaras porque intentaban llegar desde el norte, intentaban llegar desde el sur, le querían garchar por todos lados y el chabón tenía que ir, ni bien asumió, tuvo que ir con Lucio, creo que en ese momento fueron los dos, a combatir una revuelta, un intento de invasión. Después tuvo revueltas internas, hubo algún que otro general que fue bastante formidable en esa primera campaña y después intentó hacerle como una especie de golpe de estado. Cuando se corrió la bola de que Marco Aurelio había muerto, le intentaron hacer un golpe de estado. En otra vuelta Lucio fue y... creo que fue en la primera ocasión, que no fueron los dos, que fue Lucio solo con los milicos, ¿no? A pelear, y cuando volvió dijo, ganamos, viene ahí, y le trajo la peste. Entonces también estuvo todo su mandato aquejado por la peste, que mató una banda de gente. Pero eso, toda su vida el chabón estuvo de acá para allá saltando de guerra en guerra, aquejado por la peste. Hubo varios signos de que el chabón era realmente muy noble, muy buen tipo, más allá de que hice este revisionismo histórico sobre el motivo por el cual puso de coemperador a Lucio. Hay otros ejemplos que sí denotan que el chabón era buen tipo dentro de todo. Era muy respetuoso de la filosofía, estudió con, ¿cómo se llamaba? Rufo, no sé, con un estoico muy importante. No lo mencionamos en este tier list por falta de tiempo, pero
creo que también... Bueno, hay varios ejemplos del chabón siendo buen tipo en general, dentro de lo que cabe, ¿no? Estamos hablando de Roma, o sea, buen tipo. Musonio, exacto. Mark Ruffalo. Gracias. Musonio Rufo, ¿verdad? Pero sí, era buen tipo, qué sé yo, cuando estaba el tema de la peste, vendió, por ejemplo, todo el oro todo el oro estatal, básicamente, lo subastó con tal de pagar deudas. Tuvo varios signos así de ayudar a la gente y demás. Aunque no era poco común tampoco que los emperadores romanos tuvieran buenas acciones para con la gente. El hijo de Marco Aurelio, de hecho, que después fue emperador y fue un emperador de mierda, también era bastante popular entre la gente, porque generalmente la popularidad con la gente tenía que ver con hacías buenas festicholas y si te traías buena gente a que la revienten en el Coliseo y esa clase de cosas, ¿no? Pero bueno, Marco Aurelio, sus meditaciones son una buena lectura, pero hasta ahí. A mí me aburren bastante las meditaciones de Marco Aurelio, porque Marco Aurelio no escribió sus meditaciones como un tratado de filosofía. El chabón escribió sus meditaciones literalmente como textos para él mismo, ¿sí? La traducción más literal es, no sé cómo es el griego, tohagitauton o algo así, que significa para uno mismo o algo así. Entonces el chabón escribió solamente para él y básicamente son como mantras lo que vas a encontrar en las meditaciones. Por eso también creo que se popularizó tanto Marco Aurelio, porque no es una lectura densa filosóficamente, no ahonda para nada en todo el sistema que mencionamos antes filosófico. Obviamente está asumido todo ese sistema filosófico, porque el chabón habla de Zeus, habla de la providencia, habla de la importancia de vivir acorde a la naturaleza, pero todo eso es más un corolario, ¿no? Porque él siempre está fijado en la parte ética de cómo deberías obrar. Es muy noble, es muy inspirador leerlo, ¿no? Arranca el primer libro de las meditaciones, es una serie de agradecimientos a su padrastro, a quien admiraba muchísimo, a su padre real, digamos, genético, a su madre, a sus maestros, agradecimientos por todos lados. Nada, creo que es el segundo capítulo que automáticamente arranca diciendo: hoy te vas a encontrar con alguien necio, con alguien tonto, con alguien malo, con alguien feo, qué sé yo. Todos ellos los tenés que tratar bien, porque si erran por ignorancia. Y recuerden que para los estoicos la virtud es razonar, ¿no? Es obrar de acuerdo a la razón. Y la razón, dijimos, es distinguir entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Entonces, para los estoicos, y esto es lo que personifica en cierta forma Marco Aurelio, para los estoicos hay cosas que son buenas, cosas que son malas y cosas que son indiferentes. Las cosas buenas no son los bienes materiales, no son los honores, no son nada de todo eso que es externo, ¿sí? Las cosas buenas son aquellas cosas que tienen que ver con estar acorde a la naturaleza, con razonar correctamente y obrar en función de ese hegemonicón que vos tenés adentro. De acá viene toda esta cosa de que los estoicos tienen esta dicotomía del control entre lo que vos podés controlar y lo que no, y lo que importa para los estoicos en su ética es simplemente tu concepción, tu razonamiento de la situación. ¿A qué le das asentimiento y a qué no? Entonces tener una Lambo no es una cosa buena. El tema es ese. Las cosas materiales para los estoicos eran indiferentes. Indiferentes, preferibles. Vamos a poner a Marco Aurelio, con todo el respeto que me merece, en respetable. Porque como dentro de lo que es la filosofía, probablemente lo tendría que poner en me. Dentro de lo que es la filosofía estoica, si bien es un buen ejemplo del estoicismo, lo llaman muchas veces el filósofo rey, hasta él mismo duda en llamarse estoico. Él es un estudioso, pero él rara vez dice, creo que ninguna vez se menciona a sí mismo como estoico, sino que menciona a los estoicos. Entonces lo vamos a dejar ahí. Como lectura y como contribuidor a la filosofía estoica, lo voy a dejar en me. ¿Sí? No se enojen, pero es dentro del marco de esta presentación, no es un gran contribuidor, que digamos, en el sentido filosófico. Ahora, decíamos entonces que las cosas materiales para el estoicismo, ¿sí?, son generalmente indiferentes, porque no hacen a tu ordenamiento con la razón. Si a vos te pasa algo bueno, te pasa algo malo, eso no hace que vos estés razonando correctamente. Lo que hace que vos estés razonando correctamente es que estés razonando correctamente. ¿Me explico? Entonces de aquí viene esta cosa de que los estoicos creen que lo importante no es lo que te pasa, porque eso está fuera de tu control, sino que lo importante es tu interpretación de lo que pasa, ¿sí? Epicteto usa esta analogía, si no me equivoco es él, de que es como si vos tuvieses un rol para jugar, ¿sí? Y ese rol no tiene que ver con dónde va la escenografía, ¿no? Vos sos una persona que está posicionada en un lugar y tenés que obrar de acuerdo a la naturaleza. Eso incluye, porque hay mucha gente que intenta crear el estoicismo como una especie de filosofía sumamente antisocial e individualista. Séneca era muy
muy así, sobre todo en su vejez, decía como mucho, alejate de la vida pública. Marco no, Aurelio era mucho más, ¿cómo se dice? Amigable, o le gustaba mucho más la idea de tenés que hacer tu rol también en la sociedad, ¿sí? El estoico no necesariamente es antisocial, sino que al contrario, obrar de acuerdo a la naturaleza también incluye eso que hace el hombre, que es ser un zoompoliticón, ¿no? Un ser político, un ser sociable. Era más sociable y no un viejo verde. Pero bueno, eso. Respecto de las cosas externas, es indiferente. Generalmente, en la mayoría de los estoicos vas a encontrar que las cosas externas, los bienes materiales, son indiferentes preferibles, se llaman. No va a hacer que seas bueno o malo, ¿sí? Pero no tener esas cosas, tener una rabiosa escasez de cosas, tal vez como pregonaría un cínico, puede hacer que te vuelvas malo en el sentido fuerte. O sea, va a hacer que pierdas tu virtud. Por ejemplo, si vos vivís toda tu puta vida enfermo porque no te cuidás la salud, eso va a hacer que vos estés constantemente sometido a circunstancias que van a hacer que sea mucho más arduo el proceso de razonar correctamente. Entonces, afecta tu virtud. Algo es malo en la medida en que daña tu virtud o tu capacidad de obrar de acuerdo a la naturaleza. No significa que las cosas que te pasen, aunque sean malas, son malas en el sentido fuerte, sino que son malas según perspectiva. O sea, no son realmente malas, sino que son parte de la naturaleza. Todo lo que pasa en la naturaleza para el estoico es parte, ¿sí?, de ese principio rector de la naturaleza que es bueno. Entonces, aunque a vos te pase algo malo, no sé si a vos viene alguien y te rompe el orto, está bien, te rompieron el orto, pero el que te rompió el orto la pasó re bien, ¿me entendés? Entonces, desde la perspectiva holística, de la perspectiva natural, toda la naturaleza funciona, tiene sentido, es racional y por ende es buena. Y es un magro consuelo el que dan los estoicos en ese sentido, porque que la naturaleza funcione racionalmente y que sea buena por ello no significa que todo vaya a ser bueno en tu vida. De hecho, hay muchas cosas malas y los estoicos reconocen eso, como de pronto primero dicen, mira, te van a pasar cosas malas, te van a romper el orto, viejo, ¿qué querés que te diga? Pero el tema es que eso no es bueno ni malo para vos porque no afecta tu virtud, ¿sí? Y respecto del mundo es bueno en el sentido de que es un mal necesario a lo mejor, ¿sí? De tu perspectiva puede ser malo, pero para toda la naturaleza tiene sentido. Y eso es importante también porque es un escollo en el que se meten los estoicos por decir que todo es bueno, es que tienen que explicar por qué pasan cosas malas. Creo que es Crisipo que usó la imagen de, bueno, decir por qué pasan cosas malas, dice, es como preguntarte por qué la cabeza del ser humano, por qué mi cerebro es tan blandito. Y John dice, ¿por qué? Podrías preguntar, no es como una piedra, ¿no? Y decís como, está bien, no es como una piedra porque para que vos puedas tener una puta mente y hacerte esa pregunta necesitas que esté hecho de otra cosa que te permita tener esa mente. Podría ser una piedra, perfecto, pero no se le van a ocurrir muchas ideas. ¿Me explico? Entonces es una especie de mal necesario. Y eso es al mismo tiempo una salida que tienen los estoicos de ese argumento, pero al mismo tiempo es un problema, porque salen del problema de por qué existen cosas malas. Se convierten todas las cosas malas en bienes necesarios. La providencia está como de alguna forma equilibrando las cosas malas, pero trabaja con la materia que tiene, que es un problema mucho menos arduo que el que se encuentran las personas que son creyentes en el monoteísmo abrahámico, que dicen que Dios es omnipotente, omnibenevolente, omnisciente y demás, ¿no? Cuando vos planteas omnipotencia y omnibenevolencia, automáticamente te baiteaste, porque tenés el problema de, bueno, si Dios es tan bueno y es tan poderoso, ¿por qué carajo pasan tantas cosas malas? Y es un problema de la teología que hasta el día de hoy pone nervioso a más de uno, ¿no? Y es como, tenés que explicar. Los estoicos no se dan con ese problema precisamente porque reconocen que la naturaleza hace lo mejor que puede con lo que tiene. Eso no significa que todo el mundo sea perfecto, pero sí que es el mejor mundo posible. ¿Por qué? Porque tiene sentido, porque es racional. Dado todo eso, es que el estoico termina diciendo lo bueno y lo malo es aquello que va acorde a la naturaleza porque la naturaleza la tiene clara. Entonces, eso es ser bueno, vivir acorde a la naturaleza, y por ende todo lo que tiene que ver con bienes materiales o utilizar el estoicismo como un mecanismo de vamos a llenarnos de guita, es un signo claro de gente que solamente ha leído la parte ética del estoicismo. Pero espero que a esta altura, después de estar hablando hace como 2 horas de esta mierda, espero que a esta altura se entienda que no es realmente el estoicismo una herramienta genérica que vos podés utilizar para decir, me voy a aguantar todo lo que me pase y esté fuera de mi control y me voy a llenar de guita, me voy a coger a todos los trabas, ¿no? O sea, no pasa por ese lado, ¿sí? Porque para que vos me convenzas de que eso es lo que tenés que hacer como estoico, ¿sí? Tenés que probar que eso es bueno y eso es ostensiblemente no bueno. ¿Me explico? ¿Pero en qué cripto invertía?
El estoicismo no sirve para agarchar trabas, entonces. Lamentablemente a los estoicos no les gustaban los Therians y no sirve para agarchar trabas, muchachos. ¿En qué momento pelaban el físico para tener razón? Claro, ¿en qué momento? Pero yo vi un video de estoicismo que tienen unos chabones todos trabados que decían, oh, tienes cosas que controlas y cosas que no. No controlas esto. Oh, le ponían la teta a la cara. ¿No era así el estoicismo? ¿Ya hablaron del estoicismo? No, todavía no. Voy a denunciar este directo. Dagger, yo tengo síndrome de Diógenes. Falopita de estoicismo explicada por un esclavo moderno de la sociedad. Excelente stream. Muchas gracias. El chico del pórtico tiene miedo de dejarlo. Eso era Arnold, ¿no? El chico del pórtico tiene miedo de dejarlo. Los del estoicismo eran los chicos del pórtico pintados. Tenían miedo de dejarlo. Dagger no entendía algo. O sea, los epicúreos eran los opuestos de los estoicos. ¿Cuál sería su filosofía entonces? La de los epicúreos. La de los epicúreos, el epicureísmo es otra escuela y no me vas a baitear, Jodín, y hacer toda una explicación del epicureísmo porque vamos a estar acá 4 horas más. Pero es una escuela, bástenos decir, helenística, que nace de Epicuro y que tenía una visión ética un tanto distinta y también una visión lógica y física un tanto distinta, pero en términos éticos eran más de evitar el displacer, evitar el dolor y tener placer mesurable, digamos. Mesurado, quiero decir. Como no te tampoco está bueno la vida, la buena vida, que es la buena vida, decían los chabones. La buena vida es garcharse un traba, pero no garcharse muchos trabas, porque si te la pasas garchando trabas, como que se te infla la verga, se te desensibiliza y ya no sentís que te estás garchando un traba, sino que te están haciendo un análisis de próstata, ¿me entendés? Entonces, hasta cierto punto, eran como medio ahí terminaban quedando en una especie de lugar parecido al de Aristóteles, ¿no? En su justa medida, ¿ok? 25×3, que era una poronga, un terreno eso. ¿Esto lo estudiaste por tu cuenta o fuiste tipo una carrera de filosofía? Las dos cosas. Yo estudié filosofía, aunque no terminé mi carrera, eventualmente me gustaría terminarla, pero todo lo que acabo de mencionar tiene más que ver con el resultado de... bueno, algunas cosas las saqué de cuando estudiaba filosofía, pero la mayoría son libros que leí en estos últimos 2 o 3 meses. Estuve estudiando estoicismo para ustedes, para vos en particular. Dagger está diciendo que los pobres y los enfermos son malos. Sí. ¿El estoicismo no sirve para agarchar trabas entonces? Sí. Dagger, no me leíste la única pregunta seria que hice y todas las demás boludeces las leíste. Sí. Qué bueno que es leer Superchat, la verdad que la pasó re bien. Bueno, les quedó más o menos claro la historia de la cuestión. Todo esto es esto, ¿no? Todo esto es estoicismo. Es un tema que da para mucho, realmente, sobre todo si vas por el estoicismo de la vieja estoa, que es realmente el estoicismo más interesante filosóficamente. El estoicismo más interesante éticamente, ¿dónde está? Ahí está Seneca. Quiero ponerla y quiero tener motivación para el gym, más o menos por acá tenés que ir. Quiero pensar un poco y leer algo copado, bastante articulado. Quiero entender de qué mierda carajo hablan los filósofos, por qué carajo le pagan plata a los filósofos, por qué carajo con mis impuestos le pago a estos pelotudos para que hablen boludeces, por acá. Y todo esto, en su conjunto, termina siendo la cara de un chaboncito que se está comiendo una tremenda poronga, ¿no? Parecería una poronga venosa encima. A ver, si solo leo libros aprenderé toda la carrera de filosofía. Pienso leer filosofía como economía, así todo autodidacta. Podés incluso ir a buscar el programa. Podés buscarte el programa de una carrera de filosofía, pero mi consejo, y es algo que yo tardé años en darme cuenta, es si vas a leer y estudiar con el objetivo de saber todo lo que aprendías en una carrera de filosofía, hacé la carrera de filosofía, perro. Por lo menos vas a tener un título. O sea, yo me pasé muchos años leyendo y diciendo, total, yo no necesito ninguna carrera, yo puedo estudiar periodismo. Después de un momento dije, claro, la gente que le gustan estas cosas puede leer por gusto, pero de paso puede sacar una carrera y tener un título es mejor que no tener un título generalmente. Entonces digo, ¿por qué no mierda no hacer un título? Es lo que estoy haciendo ahora, por eso estoy medio de vuelta con quiero hacer carreras, boludo. Si total estoy todo el tiempo estudiando, ¿qué carajo mierda me cuesta? Literalmente es la misma alocación de tiempos, pero vas a sacar un título en el proceso, boludo. Es un golazo. Entonces no se trata de ir al gimnasio a escuchar Darkwave y hacerse el otro con las minas. No, lamentablemente nada de eso tiene que ver con el estoicismo. El estoicismo no es broicismo. El estoicismo no es hacer plata, sino que es una teoría filosófica, una escuela filosófica de una larga tradición, pero que culmina en algunos principios éticos que nuestra mente contemporánea y tiktokera decidió malversar para hablar de hacer dinero y poco más. Pero tenés la presión de la carrera. Yo la presión la tengo igual, boludo, la presión alta tengo. Les hago un breve paréntesis para hablar de bibliografía del estoicismo, ¿sí? Así ya cierro el tema. En cuanto a bibliografía, para ver el tema del estoicismo, estos son los libros que yo recomiendo. Hay muchos más que podrían llegar a leer, pero estos son los que más me ayudaron en esta búsqueda.
Este es un clásico, los filósofos helenísticos, toda la filosofía helenística. Podés leer solamente el capítulo de los estoicos, pero la verdad es que es mejor leerlo todo. El libro es brillante, es un poco denso, se consigue en español, es un poco denso, ¿sí? Es un poco de, si no estás acostumbrado para nada a leer textos de filosofía, te va a hacer trabajar y vas a tener que releer un par de cosas, ¿ok? A Very Short Introduction es un poco más introductorio, es bastante más introductorio. Probablemente si no estás muy ducho en leer libros de filosofía, este sea la mejor opción. Es de una serie de libros, A Very Short Introduction, que hay una banda que son bastante buenos. Séneca, probablemente no en este orden, probablemente Sobre la brevedad de la vida primero y después Cartas a Lucidio, aunque los dos son bastante buenos e introductorios. Obviamente las meditaciones de Marco Aurelio. Todo esto está sin un orden particular, dicho sea de paso, Los discursos de Epicteto, Arriano estaba en lo correcto. El manual o los fragmentos de Gredos, los textos de Gredos tienen excelentes introducciones, excelentes marcos conceptuales. Si van a leer Meditaciones de Marco Aurelio, la versión de Gredos tiene una excelente introducción bibliográfica y demás. En general, a mí siempre me gustaron los de esa editorial. Vidas de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, podés leerlo, vas a encontrar mucho texto sobre muchos filósofos. No es necesario que te leas todo, pero podés visitar las porciones que hablan de filósofos estoicos. El himno Zeus de Cleantes es un texto muy corto, pero podés leerlo para entender también un poco. Cleantes, recuerden, es el que vino después de Crisipo. Perdón, después de ese nombre. Y es un interesante himno, aunque de vuelta está bueno para leerlo con alguien que te hable de cuáles son las implicaciones filosóficas del himno. Es un poema esto. No lo mencioné para nada en lo que vimos, pero sobre los fines de lo bueno y lo malo de Cicerón es muy bueno. Tiene una elevada discusión sobre estoicismo, epicureísmo y academicismo. Y sobre Grecia en general, mi libro favorito de Grecia, desde muy chico, lo leí como 5 veces, es El mundo antiguo de T.R. Glover. Lo tenía en físico, lo perdí. Y Los griegos de Quito, HDF Quito, es un librazo. Me lo dieron cuando estudiaba filo en la universidad y también me pareció muy enriquecedor. Este es un poquito más histórico, ¿sí? Y más general, no es solamente de Atenas y de menos de la Grecia helenística. Y también son bastante interesantes como panoramas generales de cómo funciona Grecia en esos tiempos. Listo, esa es la bibliografía sobre el tema estoicismo. Ahora sí, volvemos a mirar gatitos con ruidos boomers. Vuelvo a ti tras larga espera. Pera, barata la pera. Ay, que esta lluvia a mí me empapa. Lluvia. A veces me equivocaba.